Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y el tema del coronavirus sigue causando alerta mientras las autoridades nos indican que no es tan fuerte como cuando llegó la COVID-19. Sí estamos preocupados ante el nivel de incremento en los contagios en México. Por lo pronto crece el número de contagios por la nueva cepa Delta. Sin embargo, esto es una muy buena noticia, no han aumentado las defunciones por esta forma de la COVID-19. La Secretaría de Salud informó que en los últimos días se han incrementado en un 41% el número de camas ocupadas por síntomas del coronavirus. Así, México llega a 2.754.438 personas que se han contagiado de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Se contabilizan hasta hoy 238.595 muertes de mexicanos que lamentablemente no pudieron evadir los síntomas de la COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la cepa Delta no ha sido tan fuerte en México porque ya tenemos al momento el 47% de los adultos vacunados con por lo menos una dosis. Pero vemos que todavía en la narrativa pública sigue ausente esta idea relativamente básica de que, aunque ciertamente tenemos un tercer repunte, una tercera ola en este momento en México y que inició en la primera semana de junio, en otras naciones van en la cuarta o la quinta ola. Hay varias naciones europeas, por ejemplo, que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes. Estados Unidos mismo está en su cuarta ola epidémica, más o menos al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48% de la población adulta vacunada. Eso nos permite tener un cambio importante en cómo se presenta la epidemia. ¿Cuál es el cambio fundamental? Aun cuando se presentan nuevos casos y aun cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. El vocero del gobierno federal para la pandemia, Hugo López-Gatell, aseveró que la cepa Delta no es más agresiva que cualquier otra versión del coronavirus, aunque esta, sí reconoció, es más contagiosa. Las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la Delta, que ha sido la más popular en los medios, se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente, que sugiere que es más transmisible. Se ha estimado 60% más transmisible, pero no necesariamente eso quiere decir que es más agresiva, que tiene mayor propensión a causar la muerte. Las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación y una vez transcurrida 2 semanas desde la aplicación de la última dosis, ya no serán consideradas población en situación de vulnerabilidad ante la COVID-19, así lo decretó la Secretaría de Salud. Y obviamente, si usted ya tiene las 2 vacunas y ya pasaron 15 días de la segunda dosis, ¿qué cree? Tendrá que regresar a trabajar. En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud sostuvo que al haber sido inoculadas, estas personas ya no están dentro de la población en riesgo de agravarse o fallecer por contraer esa enfermedad, lo que ya puede posibilitar el regreso a las actividades laborales. Se informó por parte de las autoridades de salud que ya hay 47% de personas y adultos en este país vacunados, lo que nos indica que en breve podríamos regresar a las oficinas ya vacunados. Aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el centro del país es el más contagiado en todo México, reiteró que ya no se decretarán cierres totales en las actividades productivas en la capital. Aún con la pandemia, hay que decir que ya no es opción el cierre de actividades económicas. Aún cuando la pandemia sigue entre nosotros,
lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos para llevar una vida saludable. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es procurar la salud de nosotros y de nuestras familias y protegernos y proteger a los demás. Estamos en condiciones diferentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo menor se contagió de COVID-19 en días pasados, que él y su esposa convivieron con su hijo pero no se contagiaron. El presidente atribuyó a que no se infectaran a que ya están vacunados. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte, y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento para la economía mexicana en 2021 desde el 5% de abril al 6% actual, ya que se beneficiaría de las mejores perspectivas económicas de Estados Unidos. Para 2022, el organismo también incrementó su perspectiva de PIB para el país del 3 al 4.2%. Las exportaciones del país aumentaron 0.25% en junio respecto al mes previo, mientras que las importaciones subieron 0.35%. En ambos casos se registraron avances menores a los de mayo, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En mayo, el valor de las ventas al exterior se expandieron 1.30% y el de las importaciones 3.74%. Ya marcha la economía mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a votar el próximo domingo cuando se realice la primera consulta popular de la historia democrática de México. López Obrador pidió no adelantar vísperas sobre el resultado del ejercicio. Bueno, yo creo que es muy importante participar y la gente siempre quiere ser tomada en cuenta, todos los mexicanos. Eso es muy importante. De modo que no hay que adelantar vísperas porque la gente puede salir a ejercer sus derechos. La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa. No solo la democracia representativa, no es que cada 3 años vas a votar. Y es que muchos han advertido que la consulta popular podría ser un fracaso. ¿Por qué? No tanto por el ánimo de algunos sectores de la sociedad que sí quieren participar, sino porque la consulta popular necesita por lo menos el 40% de participación de la lista nominal, que está por más o menos el 90 millones de mexicanos. Esto quiere decir que se necesitan alrededor de 37 millones de mexicanos que participen el próximo domingo. Un número muy, muy difícil de lograr pensando que no es una elección. Generalmente en las elecciones intermedias baja la votación. Hoy se superó por ahí del 52% debido a que teníamos 15 gubernaturas que se iban a renovar. Y esto es lo que se buscaba por parte de la ley electoral, unir las elecciones locales y federales en un solo día, cada 3 años. Esto ayuda a la participación ciudadana. Pero una consulta popular que además ha sido desacreditada por muchos sectores, en específico por la oposición, debido a que no lleva a ningún lado. Se pide la investigación de hechos del pasado, cuando la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigarlo sin necesidad de consulta. Ayer hablamos aquí con el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien advertía que esta consulta era netamente una pérdida de tiempo. También le leíamos el tuit que puso Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, advirtiendo que los delitos por los que se le pudiera perseguir a los expresidentes, hablo de delitos administrativos, ya pudieron haber prescrito.
Así es que no habría la posibilidad, por ejemplo, de enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por algunos delitos administrativos de uso de recursos en materia de políticas públicas. Sí, si es que se les prueban algunos delitos de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos. Ahí sí se podría hacer, porque esos delitos no prescriben, ni siquiera en los tribunales internacionales. Pero una cosa es ir a las urnas, ir a las mesas de receptoras de votos, como ahora se llaman, y otra, que el gobierno federal quiera investigar a los expresidentes. El propio Andrés Manuel López Obrador ha advertido que él no va a participar. Antes dijo que si participaba, pues votaría en contra de esta consulta que busca enjuiciar, según el presidente, a los exmandatarios. López Obrador dijo: yo no estoy a favor de una investigación, estoy a favor de ver hacia adelante, porque, dijo López Obrador, su pecho no es bodega y no alberga sentimientos de venganza. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.